Hubo un tiempo en que la palabra rey era más poderosa que cualquier ejército. Imagina vivir en una época donde el monarca no solo gobernaba, sino que era considerado casi un dios en la tierra. Sus órdenes eran la ley, sus impuestos eran sagrados y su palabra valía más que la vida de miles de personas. Nadie podía imaginar un mundo sin tronos, coronas y castillos. Durante siglos, la idea del poder estuvo encadenada a la herencia. Si nacías hijo de rey, el poder era tuyo por derecho divino. Si nacías campesino, tu destino era obedecer hasta la muerte. No había elecciones, no había voz del pueblo, no había alternativa. Pero en silencio, algo empezó a gestarse. En el siglo XVIII, un grupo de pensadores comenzó a cuestionar esa verdad absoluta. Filósofos como John Locke, Montesquieu y Rousseau escribieron palabras peligrosas. El poder no viene de Dios, el poder viene del pueblo. Esa frase era dinamita pura. Y la chispa estalló en un lugar inesperado: las colonias americanas. A miles de kilómetros de Inglaterra, hombres y mujeres vivían bajo las órdenes del rey Jorge III. Pagaban impuestos sin tener voz en el parlamento. Eran tratados como súbditos de segunda categoría. Hasta que un día dijeron: ¡basta! En 1776, los colonos se reunieron y firmaron un documento que cambiaría la historia: la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y en esas páginas había una idea que sonaba revolucionaria, casi imposible: un país sin rey. Pero, ¿cómo gobernar una nación sin corona? La respuesta fue aún más sorprendente: crear un nuevo cargo, algo que nunca antes había existido. No sería un monarca hereditario, sino alguien elegido por el pueblo. Así nació la palabra que hoy todos conocemos: el presidente. El primero en ocupar ese puesto fue un hombre que no llevaba corona ni cetro, sino un uniforme militar y un rostro de cansancio: George Washington. Los estadounidenses lo eligieron para guiar la nueva nación. Y lo más impactante es que, cuando terminó su mandato, renunció al poder voluntariamente, algo que ningún rey hubiera hecho jamás. La humanidad acababa de inventar un nuevo tipo de líder, un jefe de Estado que no mandaba por linaje, sino por voto. La semilla estaba plantada, pero nadie sospechaba lo que vendría después. El día en que los reyes comenzaron a caer, la chispa que había encendido América cruzó el Atlántico como un incendio imparable. Era 1789, y en Francia el pueblo ya no soportaba más hambre, impuestos abusivos y lujos de palacio. Mientras el rey Luis XVI celebraba banquetes en Versalles, París hervía de rabia. Y entonces estalló la Revolución Francesa. Lo que empezó como protesta terminó con una imagen que sacudió al mundo: la cabeza del rey cayendo bajo la guillotina. Por primera vez, la idea de que un monarca podía ser juzgado y ejecutado por su pueblo se hacía realidad. El mensaje era brutal pero claro: el poder ya no era de sangre azul, era de la nación. Desde ese momento, la palabra república comenzó a sonar como un rugido en toda Europa y América. Si los franceses podían destronar a su rey, ¿por qué no hacerlo en otros lugares? Y así empezó la mayor transformación política de la historia: el reemplazo de los tronos por presidencias. En América Latina, los libertadores como Simón Bolívar, José de San Martín y otros se inspiraron en las ideas de Estados Unidos y Francia. Sus luchas no fueron solo contra ejércitos coloniales, sino contra un sistema entero que decía que solo un rey podía gobernar. Cuando lograron la independencia, muchos países adoptaron constituciones donde el máximo cargo ya no era un monarca, sino un presidente elegido. La diferencia era abismal: el rey gobernaba por la gracia de Dios, el presidente gobernaba por mandato del pueblo. Esa simple sustitución cambió para siempre la relación entre gobernantes y gobernados. El poder ya no descendía del cielo, subía desde abajo, desde la voluntad de millones. Pero aquí viene lo más impactante: mientras un rey se aferraba al trono hasta la muerte,
El presidente tenía que entregar el poder después de un tiempo limitado. Nadie lo había hecho antes de George Washington. Cuando él dejó voluntariamente la presidencia, el mundo entero quedó sorprendido. Su gesto demostró que el poder no tenía que ser eterno. El cambio fue tan radical que hoy nos parece normal hablar de presidentes, elecciones y mandatos temporales. Pero no olvidemos lo impactante que fue en su origen: romper una tradición de miles de años donde los reyes parecían intocables. La historia de la humanidad pasó de palacios a parlamentos, de herencias divinas a votos ciudadanos, y todo porque alguien se atrevió a imaginar lo impensable: que el poder podía nacer del pueblo y no de la sangre real. El rey se heredaba. El presidente se elige. El rey mandaba de por vida. El presidente debe entregar el poder. El rey decía: yo soy el Estado. El presidente existe porque el pueblo se lo permite. Ese fue el giro más impactante de la política mundial, la caída de las coronas y el nacimiento de la democracia moderna.